Había oído hablar de las gigantescas cavidades que interrumpían la meseta verde y aislada sobre el macizo de Hawassari-Sariñama desde que era un estudiante de geología. Por lo que cuando me confirmaron mi participación del equipo de investigadores para explorar las cavidades, me emocioné mucho. Estas misteriosas aberturas, situadas a 2.300 metros de altura, eran un enigma para la comunidad científica. Las dificultades para acceder a este lugar remoto se complicaban aún más debido a los enormes agujeros verdes de 350 metros de diámetro y 300 metros de profundidad que solo eran accesibles para investigadores y científicos altamente especializados. Y a mí, finalmente, se me presentaba la posibilidad de adentrarme en un misterio natural que pocos habían presenciado. La expedición empezó con una travesía complicada. Ascender a 2.300 metros de altura ya era todo un desafío, pero cuando nos acercábamos al lugar de estudio, el paisaje se volvía cada vez más majestuoso y a la vez inquietante. Las formaciones rocosas gigantescas, cubiertas de vegetación, se alzaban ante nosotros como monumentos antiguos e inexpugnables. Mi corazón latía con fuerza mientras nos aproximábamos al macizo en una ardua travesía. A medida que ganábamos altitud, el paisaje se volvía cada vez más impresionante y misterioso. Las formaciones rocosas gigantescas, cubiertas de exuberante vegetación, se alzaban como monumentos inalcanzables, desafiando a cualquiera que osara acercarse a ellas. Al llegar al campamento base, noté que todos compartían mi entusiasmo mezclado con un toque de aprehensión. Era evidente que ninguno de nosotros sabía realmente qué nos esperaba en las profundidades de esas enigmáticas cavidades. Aunque la emoción por lo desconocido nos mantenía animados, también podíamos sentir una presencia sutil de temor que se aferraba a nuestros corazones. De hecho, como las cavidades eran tan profundas y peligrosas, solo se nos permitía acercarnos con mucho cuidado y siempre acompañados de guías locales que conocían bien el terreno. La meseta, envuelta en una densa bruma, creaba una atmósfera sobrenatural que hacía que cada movimiento y sonido pareciera amplificado y distorsionado. Los científicos y yo trabajamos incansablemente para establecer nuestro campamento y prepararnos para las exploraciones. Los guías locales, con una mezcla de respeto y temor, nos advirtieron que el lugar estaba maldito y que las aberturas eran la morada de seres oscuros y desconocidos. Su desconfianza era normal. El sitio era casi inaccesible y podía impresionar a cualquiera. Sobre todo, a aquellos que habían crecido bajo su sombra, escuchando historias y leyendas sobre el lugar. Días después de nuestra llegada al campamento base, estábamos inmersos en una frenética actividad exploratoria alrededor de las gigantescas cavidades en la meseta verde del macizo de Hawassari-Sariñama. Cada día nos adentrábamos en una de las aberturas con un grupo diferente de científicos, ávidos de descubrir los secretos ocultos en lo más profundo de la Tierra. Una de las expediciones se llevó a cabo en medio de una densa niebla matutina. A medida que descendíamos por las cuerdas, las siluetas de las paredes de la cavidad se difuminaban en la neblina, creando una atmósfera irreal y misteriosa. La vegetación bioluminiscente se veía aún más deslumbrante, como si estuviera iluminada desde dentro por una luz sobrenatural. De repente, uno de los miembros del equipo se detuvo y señaló una extraña formación rocosa en la distancia. Cuando nos acercamos, vimos con asombro que tenía una extraña similitud con una escultura de un ser humano, pero de proporciones grotescamente distorsionadas. Parecía como si el paso del tiempo y las fuerzas naturales hubieran dado forma a esa figura en una extraña amalgama de roca y vegetación.
Tomamos fotografías y muestras del lugar, para posteriormente analizarla en el laboratorio del campamento. En otro día de exploración, mientras nos acercábamos a una cavidad distinta, escuchamos sonidos guturales y rugidos provenientes del interior. Nuestras linternas apenas podían penetrar la oscuridad, pero el ruido era inconfundible. Algunos de nosotros especulamos que podría tratarse de animales salvajes que habían encontrado refugio en aquel lugar inhóspito, pero nadie se atrevió a acercarse para confirmarlo. La cautela nos ganó, y decidimos mantenernos alejados de lo desconocido y potencialmente peligroso. La noche cayó rápidamente, y nos reunimos alrededor de una fogata en el campamento para compartir nuestras impresiones del día. Los relatos de los lugareños sobre encuentros escalofriantes en las cercanías de las cavidades nos hicieron estremecer. Su firme creencia en lo sobrenatural era difícil ser ignorada. Esa noche, cuando la oscuridad nos envolvió por completo, sentimos que el misterio de aquel lugar era más profundo de lo que habíamos imaginado. Una tarde, mientras examinaba algunos fragmentos de rocas cercanas a una de las cavidades, escuché un extraño eco que provenía del interior. Era un lamento profundo y resonante que parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras aquel sonido horripilante invadía mi mente. Traté de convencerme de que era simplemente el viento jugando con los ecos de la meseta, pero mi instinto me decía que había algo más. En una de las expediciones nocturnas, mientras nos encontrábamos en el fondo de una cavidad, las luces de nuestras linternas revelaron una serie de símbolos extraños y perturbadores tallados en las paredes de piedra. Parecían tener una antigüedad que desafiaba toda lógica. Algunos de los científicos intentaron descifrar los significados de los símbolos, pero resultaba evidente que pertenecían a una cultura desconocida, tal vez incluso anterior a la historia registrada. Nos preguntamos por la posibilidad de haber encontrado restos de una antigua civilización, algo que sería una gran oportunidad para nuestra investigación. Ese descubrimiento podría incluso catapultarnos a la fama. Una nueva civilización era algo extraño de descubrir en nuestros días. Durante otra exploración, escuchamos una melodía suave y etérea que resonaba en el aire. Todos quedamos paralizados al escuchar aquella música que parecía no tener origen físico, como si proviniera de algún plano más allá de nuestra comprensión. Nos preguntamos si aquella cavidad en particular podría actuar como una especie de instrumento musical gigante, generando esa enigmática armonía que se desvanecía en el viento. Empezamos a elaborar teorías sobre la supuesta antigua civilización. Si hubieran tenido conocimientos técnicos suficientes para modificar las cuevas y construir instrumentos gigantescos, añadiendo valor cultural a sus miembros. Sin embargo, los extraños incidentes que nos ocurrían cada día, empezaban a pasar factura. No sabíamos qué era, los cambios de presión, la calidad del aire de las cuevas, incluso la sugestión por las historias de nuestros guías. Llevábamos mucho tiempo apartados de nuestras vidas y eso también nos afectaba. No podíamos tener comunicación con el exterior debido a que algo interfería con las señales. Por todo ello, con el pasar de los días, cada uno de nosotros empezó a notar sutiles cambios en nuestro comportamiento y estados de ánimo. La tensión y el miedo eran constantes compañeros, y algunos miembros del equipo empezaron a hablar incluso de pesadillas vívidas y perturbadoras que tenían por las noches. Las supersticiones de los lugareños y sus advertencias sobre los espíritus malignos que habitaban las cavidades parecían cobrar más sentido con cada encuentro desconcertante.
Un pequeño grupo hablamos seriamente de los sucesos y decidimos realizar una pequeña expedición nocturna para obtener más información, si era posible, desacreditar las supersticiones locales. Con ello esperábamos aumentar el ánimo de la expedición para mejorar nuestro trabajo. A fin de cuentas, estar en esas cavidades era una oportunidad única, incluso si no confirmábamos la existencia de la civilización de la que cada vez encontrábamos más pruebas. Armados con linternas y equipos de escalada, nos acercamos a una de las aberturas. La luz de nuestras linternas se perdía en la negrura del abismo, y mientras descendíamos con cuerdas, el eco volvía a hacerse presente, pero esta vez, era más intenso y agudo, como si resonara en las paredes de la cavidad. Llegamos al fondo de la cavidad, y allí encontramos algo que jamás podré borrar de mi memoria. En medio de la vegetación bioluminiscente que iluminaba la oscuridad, se alzaban extrañas estructuras de piedra talladas con precisión. Sus cortes eran demasiado perfectos para ser de origen natural. Parecían antiguas y misteriosas, como si fueran el legado de una civilización perdida en el tiempo. Me acerqué cautelosamente a una de las estructuras y noté que tenía inscripciones grabadas en un idioma que no reconocía. Mientras recogíamos información, animados por el descubrimiento, el susurro proveniente de las sombras nos rodeó nuevamente, y esta vez, las voces parecían más insistentes y agresivas, incluso parecían distinguirse palabras en otro idioma. Un escalofrío recorrió mi espalda, y supe que no estábamos solos en ese lugar. Era como si algo o alguien nos observara desde la oscuridad, jugando con nuestras mentes y alimentando nuestro miedo. Tratamos de seguir trabajando, pero yo no podía dejar de mirar a mi alrededor, escudriñando la oscuridad. Entrecerré los ojos cuando una sombra pareció moverse en el interior de una galería. Tensando mis músculos, preparado para correr en cualquier momento, llamé la atención de los demás. En silencio, todos quedamos expectantes ante la entrada de la oscura galería. Entonces, vimos cómo, en el límite de la luz proyectada por nuestras linternas, algo se movió. Lo que hubiera al otro lado de la oscuridad se iba acercando y cuando pudimos vislumbrar una garra pisando el arco de luz, fue la señal que necesitábamos para tomar una decisión. Aterrados, decidimos regresar y rápidamente tomamos camino a la superficie. Mientras escalábamos hacia arriba, sentí que el eco se intensificaba y se mezclaba con lamentos y murmullos incomprensibles. Parecía que las cavidades estaban vivas con una presencia siniestra que desafiaba toda explicación racional. Al alcanzar la seguridad del campamento, todos estábamos temblando y en estado de shock. Las teorías y explicaciones científicas parecían insuficientes ante lo que habíamos experimentado. Aunque algunos se aferraban a la idea de que eran solo fenómenos geológicos y acústicos inusuales, nadie podía negar que habíamos sido testigos de algo extraordinario y perturbador. Sin olvidar la criatura que apenas habíamos vislumbrado. Tras esa noche, las expediciones solo se realizaron de día. Aún así, con el paso del tiempo, los encuentros y sucesos inexplicables se volvieron cada vez más frecuentes y perturbadores. Aunque algunos científicos se negaron a creer en lo sobrenatural y se aferraron a explicaciones racionales, el misterio de las gigantescas cavidades en la meseta verde del macizo de Hawasarisariñama seguía sin revelar todos sus secretos. Finalmente, después de varias semanas de intensa exploración, el equipo decidió poner fin a la expedición debido a un suceso traumático.
Aunque nuestras mentes y corazones estaban llenos de interrogantes sin resolver, era evidente que aquel lugar encerraba fuerzas y fenómenos que superaban nuestra comprensión. En cierta ocasión, mientras explorábamos una de las cavidades más profundas, un miembro del equipo desapareció sin dejar rastro. El suceso generó un aire de paranoia y desconfianza entre nosotros, y algunos empezaron a sugerir que el lugar estaba verdaderamente maldito. La desaparición del miembro del equipo fue un acontecimiento escalofriante que dejó a todos perplejos y aterrados. Sucedió durante una de las exploraciones más intrincadas y peligrosas en una de las cavidades más profundas de la meseta. El miembro del equipo en cuestión era un experimentado geólogo llamado Carlos, un hombre serio y meticuloso que siempre se destacaba por su profesionalidad. Como de costumbre, nos adentramos en la cavidad con nuestras linternas y equipos de escalada, atentos a cada paso que dábamos en ese mundo subterráneo lleno de misterio. La vegetación bioluminiscente iluminaba tenuemente nuestro camino, y el eco de nuestros susurros y pasos creaba un ambiente inquietante. La humedad en el aire era densa, y la oscuridad parecía esconder secretos insondables. Carlos estaba justo detrás de mí mientras avanzábamos, concentrado en la tarea y manteniendo el ritmo con el equipo. En un momento, mientras atravesábamos una sección especialmente angosta de la cavidad, un extraño ruido nos llamó la atención. Parecía un gemido profundo y retumbante, pero no pudimos identificar su origen. Nos detuvimos para investigar, con la esperanza de que no fuera más que nueva ilusión acústica, pero en lugar de desvanecerse, el sonido se hizo más intenso. En medio de la creciente tensión, una espesa niebla comenzó a formarse a nuestro alrededor, oscureciendo aún más el ambiente. La niebla era tan densa que apenas podíamos vernos unos a otros, y cada movimiento se volvió más cauteloso y titubeante. La sensación de que algo nos acechaba en la oscuridad se hizo insoportable. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Entre la neblina, perdimos de vista a Carlos. Le oímos chillar un segundo al que le siguió un silencio atronador. Le llamamos, gritando su nombre desesperadamente, pero no obtuvimos respuesta. En el silencio sepulcral que siguió, solo pudimos escuchar nuestros propios latidos mientras intentábamos asimilar lo que acababa de suceder. Rápidamente, organizamos una búsqueda en la zona, pero no encontramos rastro alguno de Carlos. No había señales de lucha, ni rastros de que hubiera resbalado o caído. Simplemente, había desaparecido sin dejar rastro, como si la niebla misma se lo hubiera tragado. El equipo quedó devastado y conmocionado por la inexplicable desaparición de nuestro compañero. Nos asaltaron todo tipo de pensamientos y especulaciones, desde caídas a agujeros ocultos en la cavidad hasta encuentros con entidades sobrenaturales. Pero nada parecía encajar en el rompecabezas de lo que había ocurrido. Después de una extensa búsqueda y análisis, y con nuestros corazones llenos de temor, decidimos que era más seguro abandonar la cavidad y regresar al campamento base para informar lo sucedido y tomar decisiones más adecuadas. La sensación de pérdida y confusión nos acompañó durante el regreso, y cada uno de nosotros se llevó consigo la perturbadora imagen de la desaparición de Carlos, un enigma sin resolver que quedaría grabado en nuestras mentes por siempre. La desaparición de nuestro compañero creó una sombra de paranoia y temor en el equipo, y a partir de entonces, la expedición se volvió más tensa y cautelosa. Nos dimos cuenta de que las gigantescas cavidades guardaban secretos oscuros y peligrosos que iban más allá de nuestra comprensión,
y decidimos que era mejor dejar de arriesgar nuestras vidas y nuestras mentes en ese mundo subterráneo de misterios insondables. Así que, con la espeluznante desaparición de Carlos aún sin explicación, abandonamos la meseta verde y aislada sobre el macizo de Hawasarisariñama, llevándonos con nosotros preguntas sin respuesta y una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos en la profundidad de la naturaleza. Mientras abandonábamos la meseta, la sensación de que algo nos observaba desde las profundidades persistía. Aquellos misteriosos agujeros verdes de 350 metros de diámetro y 300 metros de profundidad seguían siendo un enigma envuelto en oscuridad, y quizás era mejor que así permaneciera. Al regresar a la civilización, llevábamos con nosotros recuerdos inolvidables y temores inexplicables, sabiendo que habíamos sido testigos de algo que desafiaba los límites de la razón y nos recordaba que la naturaleza aún esconde secretos que pueden dejarnos sin aliento. Denunciamos la desaparición de nuestro compañero, pero los equipos de rescate no llegaron a profundizar en las cuevas por su peligrosidad, dejando el caso abierto. Por nuestra parte, y para que la pérdida de Carlos no fuera en vano, publicamos varios artículos sobre la zona, indicando los extraños descubrimientos y los posibles peligros de la zona. Desde entonces, esa expedición ha sido objeto de discusión y debate en la comunidad científica. A pesar de los intentos por comprender y explicar lo que encontramos en las gigantescas cavidades, sigue siendo un misterio sin resolver. Muchos nos criticaron describiendo nuestra exploración como una farsa llena de historias inventadas, a pesar de la recopilación de muestras e imágenes que habíamos llevado con nosotros. La meseta verde y aislada sobre el macizo de Hawasarisariñama permanece como un lugar místico y temido, donde las profundidades ocultan secretos oscuros que quizás nunca deban ser revelados. Así que, mientras la majestuosidad de las aberturas verdes siga interrumpiendo la meseta, solo los valientes o insensatos se aventurarán en busca de respuestas en aquel abismo verdoso de una hermosura incomparable. Una zona llena de misterios y peligros, donde perdimos a un gran compañero y científico.